Buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor de poder estar nuevamente reunidos en su nombre. No sé si somos conscientes del privilegio que tenemos de podernos reunir ya presencialmente, a pesar de las dificultades, de los protocolos, pero qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bueno es que podamos alabar juntos al Señor, orar a Él, meditar en su palabra. Os invito a que podáis abrir vuestras Biblias en Efesios capítulo 2 y empezaremos leyendo en el versículo 11. Efesios capítulo 2, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hasta aquí la palabra del Señor, que Él bendiga en nuestros corazones. Oremos al Señor. Padre amado, gracias por tu palabra registrada, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. En esta mañana queremos disponernos al venir a tu palabra, Señor, para que, Señor, permitas que haga la obra para la cual tú la envías en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, muévete con libertad en nuestros corazones y mentes. Y Señor, enséñanos todo aquello que quieres para nuestra vida de día a día. En el nombre de Jesús y para tu gloria lo pedimos. Amén. Como Josué comentaba al principio de esta reunión, este es el tercer y último mensaje de una serie que os he estado compartiendo a lo largo de este año 2021 que se titula Conocer a nuestro Dios. Y el texto clave que nos ha guiado en toda esta serie es el texto de Daniel 11:32, que dice así: Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Fijaos que no nos dice la palabra, mas el pueblo que actúa y se esfuerza, entonces conocerá a Dios. Qué importante es que no invirtamos los términos, porque a veces hacemos y hacemos, servimos y no estamos buscando al Señor, no estamos pasando tiempo con Él, no estamos recibiendo de su presencia la sabiduría, la gracia, el poder necesarios para actuar. Por eso es tan importante que antes de actuar tengamos comunión con Él. Seamos conscientes de su presencia en nuestra vida. Anhelemos conocerle más y más cada día, porque mientras estemos aquí seguiremos aprendiendo y conociendo más y más de Él. Dios es grande, Él es inmenso, Él es eterno, Él es infinito, Él es todopoderoso. Los cielos de los cielos no le pueden abarcar. Así que con nuestra mente finita, ¿cómo podemos alcanzar a comprender a un Dios infinito? Pero a Él le ha placido revelarse a nosotros en la persona de su Hijo y por su Espíritu. Por eso es tan importante, hermanos, que cada día busquemos de corazón al Señor. Nuestro crecimiento, nuestra madurez espiritual va a depender muy mucho
de nuestro tiempo en la presencia de Él, de cómo nos alimentemos en su palabra, de cómo permitamos que ésta haga la obra para la cual el Señor la envía, de cómo estemos buscando en oración al Señor, de cuánto tiempo pasamos dándole gracias por quién es Él, por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, que sepamos buscar su voluntad cada día para nosotros en el día a día, porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y es verdad que hemos pasado casi ya 2 años, ¿verdad?, con esta pandemia de dificultades, de conflictos, de problemas, de impedimentos, pero por la gracia del Señor estamos hoy aquí. Él nos ha guardado, Él nos ha sostenido, Él ha sido nuestro proveedor, Él ha estado a nuestro lado. Nada nos ha faltado porque Él ha estado en nuestra vida cada día. Así que podemos seguir confiando en Él porque sabemos, hermanos, qué importante es saber, sabemos. En un tiempo en el que se exalta desmedidamente las emociones y los sentimientos y nos movemos solo por emociones y sentimientos, y no quiero decir que estas no tengan lugar en nuestra vida, pero no pueden ser las que nos gobiernen. Lo que debe gobernarnos en la vida es saber, es tener las convicciones claras, es saber en quién hemos creído, es saber dónde está puesta nuestra fe, nuestro fundamento, nuestra confianza, en dónde está puesta nuestra esperanza, quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador, quién nos ha rescatado, quién por su gracia nos sostiene cada día. Porque si hoy podemos seguir respirando a pesar de la dificultad que tenemos con las mascarillas, es porque Él no lo permite, porque Él lo quiere, porque Él lo hace posible que tú y yo aún estemos aquí en esa tierra viviendo día a día. Por eso debemos conocerle más, debemos anhelar tener tiempo de calidad en la presencia del Señor para que eso sea lo que luego nos guíe a obrar y a actuar conforme a su voluntad. En esta serie hemos estado hablando de diferentes atributos de Dios y me he querido centrar específicamente en aquellos atributos de Dios que parece que están en contradicción o que no casan fácilmente. En este caso, en este texto que estamos leyendo y meditando, hablamos sobre la santidad y la paz. Santidad y paz, algo que aparentemente está un poco en contraposición. Dice el versículo 12 de Efesios 2 que acabamos de leer. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Dios, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Todo esto éramos nosotros antes de que Él viniera a nuestra vida, antes de que Él nos rescatara, nos salvara, antes de que Él nos hiciera por su Espíritu nacer de nuevo. Por eso, hermanos, para que en esa situación, alejados de Dios, enemigos de Él, alejados de los pactos, de la promesa, del pueblo de la promesa, para que pudiera revertirse esa situación, tuvo que venir el Señor Jesús a esa tierra, se tuvo que encarnar, tuvo que tomar cuerpo humano y vivir una vida a la cual nosotros no podíamos aspirar, una vida de perfección y de obediencia, una vida entregada a la voluntad de su Padre celestial. Él lo hizo por nosotros, Él lo hizo en nuestro lugar. Él obedeció perfectamente la ley de Dios que nosotros éramos incapaces de cumplir y lo hizo por puro amor, por pura gracia, porque Él sabía que nosotros éramos incapaces, porque le habíamos dado la espalda, porque nos habíamos rebelado en contra de su perfección y santidad, porque le habíamos ofendido al darle la espalda, porque Él es un Dios santo y desea que vivamos en santidad como Él es santo. Pero para que esto fuera posible, para que pudiéramos tener paz con Dios, para que ya no fuéramos enemigos, sino amigos, para que ya no fuéramos extranjeros, sino hijos, tuvo Jesucristo que venir a esa tierra, tomar forma humana y morir en esa cruz, tomando nuestro lugar y cumpliendo así en ella el requisito que la ley demandaba, derramamiento de sangre para perdón de pecados. Por más que tú y yo nos hubiéramos esforzado en subir a esa cruz, nuestro sacrificio no hubiera valido para nada. ¿Por qué? Porque era necesario que Jesús, hombre, viviera en perfección y en obediencia al Padre. Su obediencia y su perfección fuera imputada a nosotros en ese sacrificio en la cruz. Tenía que ser un hombre porque es el ser humano el que se ha rebelado en contra de Dios, el que ha pecado contra su santidad.
pero tenía que ser también Dios al mismo tiempo, porque ningún sacrificio humano tenía valor suficiente para pagar el precio de tanta maldad y de tanto pecado de toda la humanidad. Así que en Jesús la santidad de Dios pudo ser vindicada y gracias a su sacrificio tú y yo hoy podemos tener paz con Dios. Gracias a Él, no por nuestros méritos, no por nuestros esfuerzos, no por nuestra sabiduría humana, sino por pura gracia, por su amor y su entrega en esa cruz. Y lo hizo, como dice el versículo 15, aboliendo en su propia carne las enemistades, sufriendo en su propia carne la separación del Padre por haber cargado sobre su cuerpo todos los pecados de la humanidad, los tuyos y los míos, los que hicimos, los que hemos hecho y los que haremos, todos ellos fueron cargados sobre su cuerpo. Él tuvo que sufrir la separación del Padre para que tú y yo hoy no suframos nunca jamás separación de nuestro Padre Celestial. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios, ese es el Señor Jesucristo quien dio su vida para reconciliarnos, como dice versículo 16, mediante la cruz con Dios. Y es que, hermanos, sin el sacrificio de Cristo en nuestro lugar, sin su sangre derramada para que nos perdonaran nuestros pecados, no hubiéramos podido tener paz para con Dios. Como dice el versículo 14, porque Cristo es nuestra paz. La gente busca desesperadamente vivir en paz y vemos a nuestro alrededor cuánto sufrimiento, cuánta maldad, cuánto desastre, cuánta inestabilidad y buscan la paz en el trabajo, en las riquezas, en cosas que se desvanecen, que no permanecen para siempre, pero tú y yo, querido hermano, querida hermana, tenemos un privilegio porque tenemos a Cristo. Y Cristo es nuestra paz, con mayúsculas. Él nos prometió que nos daría su paz, una paz que el mundo no puede entender, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que cuando estés en apuros, cuando estés en dificultades, cuando estés atravesando problemas y dificultades, busca una vez más al Señor. Él es tu paz. Él es el único que puede traer paz a tu corazón, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y una vez más, hermanos, recordemos que cada uno de los atributos de Dios forman parte de su ser, forman parte de su carácter y por tanto debemos reconocer y conocer cada uno de sus atributos y darle gracias y darle gloria por cada uno de ellos. A veces en el día a día hacemos un excesivo énfasis en uno de sus atributos y nos olvidamos del resto de ellos, pero todos ellos forman parte del ser de Dios y todos ellos merecen ser alabados, adorados y merecen nuestra gratitud y nuestra alabanza. Así que busquemos conocer más quién es nuestro Dios, quién es Él, cuáles son sus atributos. Porque la Biblia, hermanos, no solo nos dice que en Cristo tenemos paz para con Dios, sino que Él es paz. Él es la definición de la paz, paz con mayúsculas. La paz verdadera es Él mismo. Y Dios no solo vive en santidad, sino que Él es santo, forma parte de su ser, de su carácter. Pero precisamente debido a que esta santidad de Dios se revela en contra de nuestro pecado y nuestra rebeldía, porque nosotros habíamos ofendido a Dios en su santidad al no obedecerle, al darle la espalda, al querer seguir nuestra voluntad y nuestro camino en vez de seguir su voluntad y su camino, para que esto fuera posible, para que esta santidad de Dios que había sido ofendida fuera vindicada, fuera restaurada, tenía Jesucristo que venir, morir en esa cruz y pagar el precio de nuestro pecado y que al mismo tiempo Él pudiera darnos su paz por su sacrificio, santidad y paz, dos aspectos de su carácter que parece que están en contraposición, que no se pueden reconciliar, pero que en Cristo Jesús y por su sacrificio ha sido posible. Que Dios pueda ser santo y pueda darnos su paz a pesar de nuestro pecado y a pesar de nuestra desobediencia. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio de nuestro pecado, porque Cristo pagó nuestro lugar y en Él, en su cuerpo, fueron matadas las enemistades que nos separaban del Señor.
Por eso Él tuvo que venir y morir en esa cruz, pero resucitar con poder al tercer día por su Espíritu, ascender a los cielos y estar centrado ahora a la diestra de Dios. Así que cuando escuches mensajes de conspiración o de paranoias, de órdenes mundiales que parece que gobiernan este mundo, recuerda que Cristo sigue sentado en su trono. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él sigue gobernando este mundo, aunque aparentemente parezca un caos. Él ha determinado todas las cosas y ha determinado un día en el que Él va a volver y vendrá a buscarnos y vendrá por su iglesia y estaremos con Él por la eternidad. Porque aquí, hermanos, estamos de paso. Esta no es nuestra morada definitiva. Nuestra morada está en los cielos con Él y Él está esperando trabajar en nuestra vida, en su iglesia, en su esposa, para vestirnos con vestiduras blancas de lino fino, resplandecientes, para que podamos en aquel día celebrar las bodas del Cordero. Y eso somos tú y yo, parte de la esposa de Cristo. Y me temo que en el día a día, con las preocupaciones, con los agobios, con las situaciones a veces de dificultad o de crisis que pasamos, qué fácilmente olvidamos estas cosas, hermanos, pero qué importante es que una y otra vez nos afirmemos y a pesar de que podamos sentirnos en desesperanza, podamos sentirnos tristes o apáticos, volvamos a Él, porque solo Él es capaz de revertir nuestra situación, solo es capaz de traer paz y consuelo a nuestra vida. Solo Él es capaz de fortalecernos en medio de la prueba, de darnos nuevos ánimos, nueva fortaleza. Conocerle a Él, hermanos, es el principio de todo. Después, una vez que sigamos conociéndole a Él, nos equipará, nos preparará para hacer las obras que Él preparó de antemano para que podamos andar en ellas. Pero no andemos en las cosas en nuestras propias fuerzas y voluntad sin buscar primeramente el rostro de Dios, sin buscar primeramente su presencia, sin estar dispuestos a que su presencia sature todo nuestro ser. Y aunque nuestros sentimientos puedan ser contradictorios y aunque nuestras emociones estén a flor de piel, sabemos que Él es Rey. Él es Rey, Él gobierna, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, somos sus hijos, somos su pueblo, somos posesión suya, queridos hermanos. Nada ni nadie nos va a arrebatar de las manos de nuestro Dios, así que no desesperemos. Pongamos nuestro fundamento y nuestra confianza en Él, porque en Él es posible salvación y vida eterna. Por su sacrificio Él nos redimió, por su sacrificio Él nos salvó y Él nos justificó. Pero además, como dice aquí en el versículo 18, por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Gracias por su Espíritu que nos permite entrar confiadamente, como dice el autor de Hebreos, al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Así que no busques en otros lugares, entra al trono de la gracia. Jesucristo ha abierto el camino, lo ha hecho posible y su Espíritu te acompaña a la presencia de Dios. Búscale, querido hermano, querida hermana de corazón, porque Él ha hecho posible que la santidad y la paz se besaran. ¿Cuál es el resultado de todo esto, hermanos? ¿Cuál es el resultado de que Cristo pudiera, por su sacrificio, salvarnos, rescatarnos y justificarnos? Como dice luego a partir del versículo 19, el resultado de que en Cristo y por su obra en la cruz pudiera Dios ver vindicada su santidad y que gracias a Él pudiéramos tener su paz. La primera cosa, el primer resultado de su sacrificio, de su entrega por nosotros, es que tengamos clara nuestra identidad como hijos de Dios, como dice el versículo 19. Así que ya no sois ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
Así que tu identidad no la define tu lugar de nacimiento. Tu identidad no la definen tus capacidades o tus dones. Tu identidad no la define tu inteligencia o sabiduría. No la define el tiempo que lleves en el Señor. Tu identidad la define Él, porque Él ha declarado que eres su hijo. Por su sacrificio, Él ha hecho posible que fuéramos adoptados como hijos suyos. Y no sé si a veces somos conscientes de la bendición que esto significa, porque el Señor hubiera podido simplemente salvarnos, perdonar nuestros pecados, permitirnos tener relación con Él, pero a Él le plació adoptarnos, adoptarnos como sus hijos, adoptarnos en su familia. Somos la familia de Dios. Somos hijos e hijas del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Esa es tu identidad. No permitas que el mundo te confunda. No permitas que las personas que no creen en Él menosprecien la identidad que tienes como hijo de Dios. Que esto evidentemente no te vuelva alguien prepotente o orgulloso, sino alguien humilde, con corazón dispuesto a compartir el Evangelio de Jesucristo con aquellos que nos rodean, porque estoy seguro que ninguno de nosotros desea que la gente que nos rodea se pierda, porque quien no confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando Él venga y haya un juicio final, tristemente se van a perder para siempre. Y debiéramos seguir orando y debiéramos seguir pidiendo al Señor que nos dé la gracia y la sabiduría para compartir su Evangelio. No sabemos el tiempo que nos queda en este mundo. Cada vez las cosas estamos viendo que se ponen peores, pero una cosa es clara, el Señor va a volver. El Señor vendrá, lo ha prometido, Él vendrá. Él vendrá a buscarnos y después estaremos delante de Él. Pero ¿qué llevaremos delante de Él? Él nos habrá salvado y gracias a Él. Pero ¿qué cosecha presentaremos delante de Él? ¿Qué cosas habremos hecho en su nombre? Que no podamos llegar allí simplemente con las manos vacías diciendo, oh sí, gracias Señor, me salvaste, viví mi vida tranquilamente, hice mi voluntad, gracias por tus bendiciones, pero con los dones que me diste, con los recursos que tú proveíste para mí y para mi familia, pues ahí se quedaron atesorados. No trabajé con ellos, no los hice crecer, no los compartí con otros, no manifesté tu gloria a otros. Tú y yo, hermano, hermana, somos sus embajadores. Hemos sido llamados a ser sal y luz en medio de este mundo. Y es evidente que ninguno de nosotros nos sentimos capacitados. Yo mismo no me siento muchas veces capacitado. ¿Cómo puedo compartir el Evangelio del Señor con gente que no quiere saber nada de Dios, que solo confía en las riquezas, en su trabajo, en su sabiduría? Pero el Señor, si nos permite estar en un lugar de trabajo, en un lugar de estudio, en un vecindario, en medio de una familia, es por algo. Si tú y yo todavía estamos aquí, es porque Él tiene un propósito contigo y conmigo. No solamente que tengamos relación con Él, que es lo primero y es en lo que quiero hacer énfasis, pero también que como consecuencia esa relación con Él nos mueva a ser sus discípulos, a ser sus embajadores y a hacer discípulos para el Señor, para que más gente le conozca a Él. Decía en primer lugar que reconozcamos, que tengamos clara nuestra identidad, somos familia de Dios. En segundo lugar, el segundo resultado de la paz y de la santidad de Dios en Cristo, que como familia de Dios, ya que somos familia de Dios, versículo 20, nos edifiquemos mutuamente siguiendo el ejemplo de los apóstoles y profetas y teniendo a Cristo como la principal piedra del ángulo, como el fundamento. Así que si tú y yo formamos parte de la familia de Dios, hemos sido llamados a edificarnos los unos a los otros. Y a veces es fácil querer edificar a otros, pero hay amigo cuando alguien quiere edificarme a mí, cuando alguien quiere darme una palabra de aliento, de exhortación, de ánimo, un consejo, una palabra de parte del Señor, qué fácil es rechazarlo y decir, no, no, yo ya sé, yo ya conozco, yo ya tengo suficiente conocimiento del Señor, tengo suficiente experiencia, llevo muchos años en el Evangelio, que me va a compartir ese hermano, que me va a edificar a mi vida. Craso error.
Todos nos necesitamos los unos a los otros y hemos sido llamados a edificarnos los unos a los otros, pero no a edificarnos en nuestra propia sabiduría o en nuestras propias opiniones. Debemos edificarnos, como dice aquí la palabra, siguiendo el ejemplo que ya está establecido aquí en la palabra de Dios, el ejemplo que nos dejaron los apóstoles y profetas del Señor, teniendo a Jesucristo como nuestro fundamento. No mis preferencias, no mis gustos, no mis opiniones, sino lo que Dios nos ha revelado en su palabra, siguiendo el ejemplo de sus siervos. En tercer lugar, hemos hablado que el resultado de la paz y santidad de Dios en Cristo era tener clara nuestra identidad como hijos de Dios. Segundo lugar, que seamos conscientes que como familia de Dios debemos edificarnos los unos a los otros, para que en tercer lugar, el tercer resultado de todo esto es que en Cristo crezcamos y vivamos en santidad. En Cristo crezcamos y vivamos en santidad. Porque solo en Cristo podremos crecer verdaderamente. Solo en Cristo podremos vivir en santidad como Él nos ha llamado. Sed santos porque yo soy santo. Como dice el versículo 21 de Efesios 2, ¿en quién? En Jesucristo, en quien todo el edificio, tú y yo, no estas paredes, tú y yo somos el edificio de Dios, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y es verdad que cada uno de nosotros tiene una personalidad, un carácter, un temperamento, una cultura de la que proviene, y es comprensible y es humano que a veces pues tengamos ciertos roces, ciertos choques entre nosotros, pero se nos ha llamado a que crezcamos en Cristo, a que vivamos en santidad, a que nos dejemos ser edificados mutuamente para que todo el edificio bien coordinado, a pesar de nuestras diferencias, podamos ser todos un templo santo en el Señor. Porque si hoy estamos aquí y somos la iglesia del Señor local aquí en Palma, no es por casualidad, no es simplemente para llenar unas sillas un domingo. Si tú y yo hoy seguimos estando aquí es porque somos el templo del Señor y debemos crecer y vivir en santidad para que la presencia del Señor se manifieste en nuestra vida y se manifieste también a otros. Hemos hablado de que tenemos que tener clara nuestra identidad como hijos de Dios. Debemos edificarnos como familia de Dios, debemos vivir y crecer en santidad y en cuarto lugar debemos manifestar la unidad en el Espíritu, como dice el versículo 22, en quien vosotros también todos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La unidad no la hemos fabricado tú y yo. La unidad no la podemos sostener tú y yo. La unidad ya la ha formado el Espíritu de Dios. Él es el que permite que vivamos en unidad. Él es el que ha hecho posible que vivamos en unidad en el cuerpo de Cristo. Pero lo que sí que es mi responsabilidad, lo que sí es tu responsabilidad, es mantener esa unidad. Es buscar al Señor para que nos ayude a mantener esa unidad en el Espíritu, para que Dios verdaderamente pueda morar en nosotros y entre nosotros, y para que así, como dice su Evangelio, la gente conozca que somos sus discípulos, porque separados de Él nada podemos hacer. Estamos ya concluyendo, hermanos. Yo no sé tú, pero ante esa descripción de lo que Jesucristo ha logrado por nosotros en la cruz, que la santidad de Dios fuera vindicada, que nuestros pecados fueran perdonados, que su obediencia perfecta al Padre fuera imputada a nosotros, que fuéramos justificados, que fuéramos adoptados como sus hijos, que Él nos diera su paz, que Él nos permita vivir como cuerpo de Cristo en la unidad del Espíritu. Yo no sé tú, pero debiera movernos a la gratitud al Señor, a la alabanza, a la adoración. ¿Cuánto tiempo del día dedicamos a ser agradecidos al Señor? ¿Cuánto tiempo de nuestro día pasamos tiempo en su presencia, no yendo simplemente a hacer peticiones, que también está bien,
pero ¿cuánto tiempo de nuestra comunión con el Señor, de nuestras oraciones, son oraciones de gratitud? Son oraciones de alabanza, son oraciones de adoración, de quién es Él, cuáles son cada uno de sus atributos, de qué privilegio tengo de poder tener comunión con un Dios santo y perfecto, un Dios lleno de gracia y de amor, un Dios eterno, infinito, todopoderoso, omnipresente, misericordioso, justo. Ese es nuestro Dios. Por tanto, demos gracias a Dios, porque como dice en el versículo 12 que hemos leído antes, porque aunque hubo un tiempo en el pasado en que como gentiles estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, como nos recuerda el versículo 13, ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, demos gracias por la obra de salvación y redención de nuestro Señor Jesucristo, porque como dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que nos separaba. Y demos gracias, porque gracias a nuestro Dios, su santidad, que por nuestro pecado y rebeldía habían sido ofendidas, pudo ser vindicada en la cruz por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y mediante esa cruz reconciliarnos con Dios a ambos en un solo cuerpo, cargando sobre él las enemistades para que tú y yo hoy podamos tener paz con Dios. Pero no solo eso, sigamos dando gracias a Dios, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, como dice el versículo 18. Y que nuestra adoración, hermanos, que nuestra gratitud al Señor nos mueva a afirmarnos en nuestra identidad como conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, como nos recuerda versículo 19, y que nos dejemos ser edificados y nos edifiquemos mutuamente los unos a los otros en el fundamento de los apóstoles y profetas, teniendo a Jesús como piedra angular, como dice el versículo 20. Y hermanos, que finalmente, como iglesia local del Señor aquí en Palma, o allá donde sea que el Señor nos envíe, pero como parte del cuerpo de Cristo, podamos crecer para ser un templo santo en el Señor y que sigamos manteniendo esa unidad en el Espíritu para que Dios sea plenamente manifestado en nosotros, para que Él sea morada en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestro día a día, como dice versículo 21 y 22. Finalmente, mi oración, querido hermano, querida hermana, mi deseo es que como creyentes individuales, que somos cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo recordando que somos cuerpo, que somos familia, que somos la iglesia del Señor, busquemos su rostro cada día para cumplir su voluntad. No lo que a mí me apetece, no mis gustos o preferencias personales, sino buscando la dirección del Señor, buscando su voluntad para mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en mis estudios, en mi servicio a Él, pero que todo esto venga como consecuencia de haber pasado tiempo en la presencia del Señor, de haber crecido en el conocimiento de Él, porque entonces vendrá de forma natural nuestro servicio a Él, de forma natural testificaremos de Él, nos veremos empujados a hablar de Él, no nos callaremos, no quedaremos impasibles ante tantas personas que aún no le conocen, porque lo más cómodo hoy en día es, bueno, yo ya conozco al Señor, tengo mi iglesia, yo ya soy salvo, tengo comunión con Él, pero ¿para qué me voy a complicar la vida? ¿Para qué le voy a hablar a mi vecino? ¿Para qué le voy a dar ejemplo o testimonio si ya sé que no quieren saber nada de Dios y uno mismo a veces se ve, ¿no?, pensando en estas cosas o hablando de esta manera? Pero el Señor nos quiere para ser sus instrumentos, para ser sus embajadores, para que en cada aspecto de nuestra vida, ya sea que estemos en casa o estemos en el trabajo o estemos estudiando o estemos yendo por la calle o estemos haciendo ejercicio o estemos de vacaciones, en cualquier aspecto de nuestra vida, no se nos olvide que somos hijos de Dios, que tenemos un propósito que cumplir para darle gloria a Él y para que se vea que Él está habitando en nosotros. Recordad, primero conocer, después actuar. No invirtamos los términos.
Que el Señor nos bendiga.